desde el primer siglo la cristología ortodoxa ha estado bajo ataque de una manera o de otra. De hecho, la primera herejía en contra de la cristología bíblica surge en el primer siglo y Juan recoge en una de sus cartas algunas de esas evidencias cuando nos dice en 1 de Juan 4:2, en esto conocéis el Espíritu de Dios, escucha, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué Juan comenzó a hablarnos de la encarnación de Cristo otra vez en una de sus cartas y de ese modo? Porque ya comenzaban a surgir los docetistas, un grupo que pertenecían a los gnósticos, que comenzaron a dudar, no solamente a dudar, a negar que la segunda persona de la Trinidad se hubiese encarnado y que en realidad lo que los hombres vieron fue como una especie de imagen, una especie de fantasma, dirían algunos hoy, pero que no correspondería a la persona de Jesús, que ellos llegaron a ver una especie de figura, si se quiere, pero que esa figura no representaba a la encarnación de Cristo. Y por eso Juan está escribiendo y respondiendo a esta gente diciendo, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Los docetistas, los gnósticos no se detuvieron. En el siglo II ellos hicieron tuvieron un mayor auge o apogeo. Y desde entonces esta cristología ha seguido siendo atacada. Un poco más adelante, apenas en los años 300, en el siglo IV, se discutió la divinidad de Jesús. El obispo Ario enseñaba que Cristo no era realmente divino. Y entonces la iglesia tuvo que responder a esa otra herejía. Stephen Wellum, en su libro Dios, el Hijo Encarnado, of God, the Incarnate Son, nos dice que en los últimos 30 años, para llegar a nuestros días, básicamente las investigaciones en el campo de la cristología liberal produjeron, dos ejemplos. Número uno, el mito del Dios encarnado, y número dos, el seminario Jesús. Wellum agrega que el mito del Dios encarnado fue un simposio celebrado en el año 1977 que revisó el entendimiento de Jesús desde la época de la Iluminación hasta el siglo XX y que estos 7 autores responsables de este movimiento concluyeron lo siguiente. Número uno, que el Jesús histórico no es el Jesús de la Biblia y que Él fue simplemente un hombre aprobado por Dios para jugar un rol especial. Y número dos, concluyeron que el concepto de Jesús como Dios, el Hijo encarnado, es un mito. Eso es el primer movimiento, el mito del Dios encarnado, el mito de Jesús. La segunda expresión de este liberalismo en los últimos 30 años, en contra de la cristología bíblica, aparece con el seminario Jesús. Entre el año 1985 y el 91, 200 académicos a lo largo de todo Estados Unidos se reunieron para revisar unos 500 dichos que Jesús supuestamente pronunció y ellos iban a examinar 2000 años después cuántos de esos dichos realmente fueron pronunciados por Jesús y concluyeron que el 82% de todo eso que la Biblia dice que Jesús dijo, Jesús no lo dijo. A mí siempre me ha llamado la atención la habilidad que hombres tienen 20 siglos después de decirnos lo que Cristo dijo o no dijo por encima de aquellos que vivieron con Él o vivieron en la misma época que Él. ¿Te imaginas la arrogancia del hombre? Pero ahí estamos. En febrero del año pasado yo tuve la oportunidad de entrevistar a R.C. Sproul, uno de nuestros teólogos contemporáneos, y él decía que en su opinión la amenaza más grande de la iglesia en nuestros días está en el campo de la cristología. Y yo le preguntaba por qué, y él me decía porque la cristología ha estado bajo ataque desde el primer siglo. Lo estuvo en el primer siglo, en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto, y quizás en mi segundo mensaje yo pudiera mencionar algunas cosas más acerca de eso.
Dado todo eso, entonces, yo quise dividir la exposición de solo Cristo en 4 temas. Este es el primero. Pero esos 4 temas son la encarnación de Cristo, la humillación de Cristo, la expiación de Cristo y la salvación de Cristo. Esos son nuestros temas para este fin de semana. Y como era de esperarse, yo quiero comenzar y debo comenzar con la encarnación de Cristo. Yo quisiera orar antes de leer el texto para dicha exposición. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y el Espíritu que la inspiró, que hoy ilumina la mente e inspira a predicadores a volver a exponer, a tratar, a escudriñar los mismos textos que hace 2000 años tú dejaste plasmados para tu iglesia. Padre, mira al expositor, él tiene labios falibles, pero él tiene que predicar una palabra infalible, de manera que ten misericordia de él y suple lo que él no tiene para que él pueda honrarte por encima de todas las cosas y glorificar a tu Hijo por medio de la palabra dada por inspiración del Espíritu. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el texto que yo voy a leer para la exposición de la encarnación de Cristo es un texto extremadamente conocido, familiar y por tanto peligroso en el sentido de que cuando nosotros nos familiarizamos tanto con un texto, muchas veces pensamos que no hay nada más que aprender ni nada más que pueda ministrarnos del texto, pero la palabra de Dios es infinita y siempre tiene algo que hacer cuando es proclamada. Esta es la voz de Dios, lo que va a ser leído. En el principio, Juan 1:1, existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En ese texto, en esos versículos que yo acabo de leer, hay 3 frases, expresiones que yo quisiera explorar, y hay un par de otras que yo las voy a dejar para explorarla a lo largo de mis otras presentaciones. Pero yo quisiera que viéramos la expresión, el verbo o la palabra, la expresión se hizo carne y la expresión vimos su gloria. Comencemos preguntándonos qué nosotros sabemos a partir de la palabra de Dios acerca de ese verbo. Bueno, muchos de ustedes conocen que la palabra en el original es logos. De manera que la traducción más literal sería la palabra, pero tanto la Reina Valera del 60 como la Biblia de las Américas la traducen como el verbo. Y para nosotros nos parece un tanto extraño el tener el vocablo la palabra para referirse a Cristo, pero los hebreos tenían quizás un mejor sentido de lo que la palabra como vocablo significaba, porque tenía como una especie de dinamismo en la exposición o en la revelación bíblica. Muchas veces ese vocablo, recordemos que el autor de la epístola a los Hebreos nos dice que el universo fue formado por la palabra, ahí está la expresión, por la palabra de Dios. Génesis 1:1 nos dice que Dios habló y las galaxias y el universo se formó, de manera que ellos tenían una cierta familiaridad que nosotros no tenemos con la idea de la palabra. Nosotros también sabemos que el pueblo hebreo tenía una dificultad de usar el nombre de Dios por temor a usarlo y vaciar el nombre de su contenido y usarlo en vano de acuerdo a lo que uno de los mandamientos de la ley de Dios estipulaba, y por tanto entonces muchas veces sustituían el nombre de Dios por algún otro que podía ser Señor o podía ser Adonai o algún otro nombre. Hashem, que simplemente significa el nombre, pero quizás no todos están familiarizados con el hecho de que en ocasiones
el pueblo sustituyó la palabra Dios que temían pronunciar por el vocablo la palabra. Los targúmenes, que representaban la enseñanza oral en arameo del Antiguo Testamento, con cierta regularidad sustituían la palabra Dios por logos o la palabra. William Barclay en sus estudios nos dice que eso era algo relativamente común y que el logos aparece unas 320 veces para referirse a Dios en el Targum conocido como de Jonathan. Y que esto era también común en otras ocasiones. En uno de esos targúmenes, en Éxodo 19:7, en vez de decir que Moisés sacó el pueblo para encontrarse con Dios, dice Moisés sacó el pueblo para encontrarse con la palabra, con el logos, pudiéramos decir hoy, si usamos lenguaje griego. Por otro lado, el mundo secular tenía otra idea acerca de ese logos. Heráclito, el filósofo griego de 6 siglos anterior a Cristo, era un hombre que hablaba de que todo estaba en movimiento y todo estaba cambiando continuamente. De hecho, él llegó a decir que nadie se bañaba 2 veces en un mismo río porque cuando tú volvías la segunda vez ya eran otras las aguas. Pero Heráclito decía que en ese mundo de cambio había un principio o fuerza que mantenía el universo en orden y que era responsable del orden de todo lo que nosotros veíamos, y él llamó a eso el logos. Platón, Sócrates y los estoicos vinieron después y creyeron también en que el logos como principio o fuerza mantenía el universo en orden. Tanto así que James Montgomery Boyce, en su comentario sobre el Evangelio de Juan, dice que en una ocasión Platón se reunió con un grupo de sus seguidores en Atenas y les dijo: es posible que algún día venga de parte de Dios una palabra, un logos, que revelará todos los misterios y quien hará que todas las cosas sean claras. Boyce agrega entonces: Juan estaba declarando que el Dios desconocido de los griegos, el Dios escondido de la Edad Media y el Dios silente del siglo XX no es desconocido, no está escondido y tampoco es silente. Nuestro Dios es un Dios que habla, es un Dios que comunica. Lo hizo al momento de crear, lo hizo a través de los profetas, lo hizo a través de los apóstoles, lo ha hecho a través de la palabra que nosotros hoy conocemos como la Biblia. De manera que cuando Juan habla y abre su evangelio y habla de el logos, él no estaba influenciado por estos pensamientos de los griegos, obviamente. Él estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Sin embargo, aquellos que comenzaban a leer lo que él escribió, tanto en el mundo hebreo como en el mundo secular del trasfondo griego, podían tener una idea de quién pudiera ser ese logos. Ahora, Juan no lo presenta como un principio o una fuerza, imposible, sino como una persona, como la segunda persona de la Trinidad. Escucha otra vez lo que Juan dice. En el principio existía el logos, la palabra, el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En un solo versículo, en el versículo 1, Juan nos habla de la existencia de la palabra, de la compañía de la palabra y de la identidad de la palabra. Veamos primero la existencia de Cristo, el logos, la palabra, que es lo que estamos tratando hoy. Antes de que la historia comenzara, antes de que hubiera algo en el universo, antes de que los tiempos comenzaran a ser contados en días, horas, años, el logos, Cristo, ya estaba anterior a todo. Y eso es importante que nosotros lo recordemos cuando tratemos de defender la ortodoxia de la cristología que nosotros conocemos. Cristo existió fuera del tiempo
y del espacio. Y eso es importante para cuando hablemos esta noche de la humillación de Cristo, porque Él va a venir a encarnarse en tiempo y espacio. Pero llegó un momento, o hubo un momento cuando Él existía fuera de ese tiempo y fuera de ese espacio. Eso nos habla de la eternidad del Verbo, algo que los testigos de Jehová niegan, algo que los mormones niegan, y tú puedes ver que la cristología sigue bajo ataque. No ha habido un momento de la historia del universo cuando el Logos o Cristo no haya estado. No importa cuánto tú puedas retroceder el calendario, y cuando llegue al principio puedas retroceder en unidades de eternidad, si pudiéramos llamarle. No importa cuán atrás tú vayas, el Logos, el Verbo, Cristo, estaba allí. Y esto es como Cristo mismo lo afirma: yo soy el alfa y la omega, Apocalipsis 1:8. Dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Por eso es que cuando Cristo le habla a los judíos y le habla acerca de Abraham, le dice: antes de Abraham yo soy, no yo fui, no yo seré, yo soy. Él existe en su divinidad, existe fuera del tiempo y del espacio, exceptuando cuando Él vino a la tierra, que existió de otra manera. Por tanto, cuando hablamos de su persona, de su naturaleza divina, el tiempo pasado o el tiempo futuro del verbo ser no puede ser aplicado a su nombre. Yo soy su nombre, el alfa y la omega, la primera letra del alfabeto griego, la última letra del alfabeto griego. Yo soy el principio, yo soy el fin. Es más, yo soy todo lo que está entre el principio y el fin. Yo soy el que es en el presente, yo soy el que fui en el pasado, en la eternidad pasada, y yo seré el mismo billones de años a partir de ahora. La existencia del Logos. Pero Juan nos habla también de la compañía del Logos, de Cristo. En ese principio, Él estaba con Dios. Los expertos en el lenguaje original, que yo no soy uno, nos dicen que la palabra ahí traducida como con es una palabra muy especial que nos ayuda a entender cuán cercana, íntima era la relación de Dios Padre con Dios Hijo. Y que la palabra no solamente nos ayuda a entender el concepto de compañía, sino que también la palabra habla de una disposición y una orientación, de tal forma que tú puedes ver en esa sola expresión que el verbo existía en el principio, Cristo, existía con Dios Padre, pero existían de una manera extremadamente íntima, de tal forma que prácticamente el uno era el otro. Y eso es exactamente lo que Cristo dice cuando Él viene y enseña a sus discípulos: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros y todavía no sabéis que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? De manera que tenemos una idea ahora de la eternidad del Logos, la existencia del Logos, la compañía del Logos, porque el Logos estaba con Dios, pero la palabra de Dios, el mismo Juan, nos ayuda a entender algo más de cómo era esa compañía, cómo era esa unión de con Dios. Porque Él abunda al registrar palabras que el mismo Cristo pronunció horas antes de su crucifixión. En el aposento alto, Cristo dijo a sus discípulos o enseñó una serie de verdades que son de vital importancia, porque esta fue una conversación intertrinitaria, Dios Hijo con Dios Padre, y lo que estaban allí estaban simplemente siendo la audiencia de esa conversación entre ellos. Eso debió haber sido algo extraordinario, y yo creo que si tú sabes que tu padre va a morir en las próximas horas y Él te llama y quiere conversar contigo, yo creo que dos cosas van a ocurrir. Por un lado,
probablemente el Padre, si está en su sano juicio, va a querer comunicarte cosas de vital importancia porque serán las últimas. Y tú como hijo tendrás un interés extraordinario en escuchar. Pero cuando las últimas palabras, antes de morir, las va a pronunciar Dios encarnado, yo entiendo que esas palabras debieron haber sido extraordinariamente vitales. Y que había mucho que yo tenía que aprender de esto. Pues escucha una de esas palabras, una de esas verdades, Juan 17:5. Y ahora glorifícame tú, dice Jesús, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. De manera que el Logos no se llena de gloria por primera vez cuando Él es crucificado, resucita y asciende. No. El Logos estaba lleno de gloria, compartía la gloria con su Padre en la eternidad pasada, y Él simplemente le está diciendo: devuélveme la gloria que yo tenía contigo. Ahora, otra vez, tú puedes ver qué tan íntima era la unión del Verbo con Dios. Cristo no necesitaba crear el mundo para llenarse de gloria. Cristo no necesitaba morir y en obediencia absoluta al Padre para disfrutar de la gloria que el Padre tenía con Él. Lo que la creación ha hecho es que ha puesto de manifiesto la gloria y la redención por igual que ya Cristo disfrutaba con el Padre. Fue una relación gloriosa entre Padre, Hijo e íntima. Pero escucha algo más que Juan dice en ese capítulo 17, versículo 24, de esas palabras últimas de Jesús antes de morir. Padre, quiero que los que me has dado, ahí estamos nosotros, estén también conmigo, donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora yo tengo otra idea más de la existencia y de la compañía del Verbo en la eternidad pasada. No solamente era íntima, sino que era gloriosa, y no solamente que era íntima y gloriosa, pero era una relación de amor, porque el Hijo al morir le dice: Padre, y ahora regrésame, devuélveme el amor que tú me tenías desde antes de la fundación del mundo. Wow. Cristo no tenía que morir y ser exaltado para que el Padre lo amara infinitamente. No, Él fue amado desde toda la eternidad. Él es el Hijo eterno del Padre, amado por el Padre, y que el Padre quería usar en la redención. Quiero que lo que me has dado estén conmigo, que vean mi gloria. ¿Cuál gloria? La que tenía contigo. Y que disfruten del amor. ¿Cuál amor? El que tú me has tenido desde antes de la fundación del mundo, porque yo quiero amarlos a ellos de la misma manera. Ahí tú puedes ver en este último verso cómo Jesús agrega algo acerca del amor divino del Padre hacia Él. Y el Padre mostró el amor divino hacia el Hijo, creando toda una humanidad que luego de ser redimida por el Hijo, le glorificaría por el resto del tiempo. Ahí estamos nosotros. Ese es parte de nuestro propósito de existencia. El Hijo mostró el amor por el Padre cuando fue a la cruz y se colgó en un madero y murió bochornosamente, vergonzosamente, de acuerdo a los hombres. De manera que hasta ahora nosotros sabemos algunas cosas acerca de ese Logos. Él ha existido desde toda la eternidad. Él y el Padre han tenido una íntima comunión amorosa y gloriosa desde toda la eternidad. El Logos ha sido amado por el Padre de manera entrañable, y el Logos participa de esa gloria de Dios desde el principio. Hablamos de la existencia del Logos, la compañía del Logos, pero Juan todavía en el versículo 1 nos habla de la identidad del Logos. Dice que el Logos o el Verbo era
Dios. No un Dios, como dicen los testigos de Jehová, Dios. Es lógico pensar que si el Logos existió desde la eternidad, la única conclusión a la que pudiéramos arribar es que Él era Dios. Ahora, nota el interés de Juan. Juan, antes de introducir a Cristo como el Hijo, como un hermano, como un judío, como un descendiente de David, antes de introducirlo como carpintero, él introduce a Cristo como Dios. Lucas, Mateo, ellos introducen a Cristo a través de las genealogías humanas. Juan no tenía ningún interés en el origen humano para presentar a Cristo, porque ya otros lo estaban haciendo, lo habían hecho. Juan tiene un interés de presentar a Cristo en su divinidad. Y lo que él hace ahora es que en los versículos 3 y 4, él va a probar la divinidad del Verbo. Todas las cosas fueron hechas por medio de él. Y sin él, ahora él refuerza la idea, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¡Wow! Nada de lo que existe fue hecho sin que el Verbo, Cristo, el Logos, participara como agente de la creación. En él estaba la vida. Eso es Dios. Y la vida era la luz de los hombres. Wow. El Logos es el agente de creación, pero el Logos es el agente sustentador del universo. La epístola a los Hebreos nos dice eso, donde nos dice que el universo es sostenido por la palabra de su poder. John Frame, uno de nuestros teólogos más reconocidos hoy en día, dice que Dios todo lo que hace lo hace por medio de su palabra, del Logos, que Dios nunca ha hecho nada que no sea por medio de su palabra. Él no tiene manos, Él no tiene pies, Dios habla y las cosas ocurren, creó todo el universo de esa manera. Dios está transformando nuestros corazones y nuestras mentes por medio de su palabra, y Dios sostiene todo el universo por el poder de la misma palabra. Pero resulta que de la persona de la Trinidad, de las tres personas de la Trinidad, el autor de Hebreos nos dice que es Cristo quien sostiene el universo de esa manera, dándonos a entender la relación estrecha entre Padre e Hijo y todo esto que nosotros conocemos como creación. Escucha Juan, Apocalipsis 3:14, cómo se refiere a Cristo. El amén, el así es del Padre. Eso es lo que amén significa, así es. De manera que cuando el Hijo hace algo, dice algo, el Padre dice, así es, amén, ese es mi Hijo. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. No el que fue creado al principio de la creación, no. Él es el principio de la creación. ¿Por qué? Porque todo fue hecho por Él. Y nada fue hecho si no fue hecho a través de Él. Ahora piensa por un momento. A mí me gustan las ilustraciones y creo que esta nos va a ayudar a entender cuando la palabra de Dios dice que Cristo fue el agente de la creación. Y nos dice también que Él sostiene el universo por la palabra de su poder. ¿Qué fue lo que creó y qué fue lo que sostiene o qué es lo que sostiene? Una simple ilustración de astronomía. Hay una estrella llamada Eta Carinae. Esa estrella es 30 a 60 veces el tamaño del Sol. En esa estrella tú puedes poner entre 50 a 80 planetas. Gracias. Me dan un segundito y continuamos. Decía que en esa estrella tú puedes poner de 50 a 80 millones de planeta Tierra. Como esa estrella, en nuestra galaxia hay de 200 a 400 millones de estrellas. ¿Está conmigo todavía? Y de esa galaxia, los científicos acaban de decirnos hace unas semanas atrás que probablemente hay trillones de galaxias.
¿quién creó trillones de galaxias con hablar? El Logos. Lo que Juan hace en Juan 1 es una exégesis de Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Juan dice, en el principio, comienza así mismo, el Logos estaba, el Logo era con Dios. Es más, el Logo era Dios. Y ¿sabes qué? Nada de lo que el Génesis dice que fue hecho sin Él. Todo fue hecho a través de Él. Él creó eso. Yo leía la semana pasada de una galaxia que está a 32 billones años luz de nosotros. Mi esposa estaba en la habitación. Yo le decía, ¿dónde es eso? Si tú pudieras viajar a 300,000 kilómetros por segundo, de manera que en 3 segundos ya está casi a 1 millón de kilómetros de distancia, y tú pudieras viajar a esa velocidad por los próximos 32 billones de años, llegaste. Where is that? Le decía yo a mi esposa. Ella es norteamericana y a veces me salen esas expresiones. Y dice, ¿dónde está eso? El Logos la pegó allá. ¡Puf! Cuando él habló. Porque él es el agente de la creación. Y él es el agente que la sostiene. El Logos además, el agente que creó, que hablé de algo grande, ¿verdad? Pero él es quien crea el átomo, los protones, neutrones, neutrinos, electrones, las cositas más pequeñas. Y resulta que el Logos en su omnisciencia sabe lo que está pasando en el átomo y sabe lo que está pasando en esa galaxia a 32 billones de años luz de nosotros. Lo que yo estoy tratando de hacer es ayudándote a engrandecer la imagen del Logos para que tú puedas entender cuando hablemos de la humillación de Cristo, quién es que viene y entra al útero de un ser humano por 9 meses y se confina a un espacio como ese. No es un hombre cualquiera. Es segunda persona de la Trinidad. Tú sigues leyendo a Juan, entonces llegas al versículo 14, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nota que Juan, por alguna razón, pero quizá podemos especular un poco, no dice que el Verbo se hizo hombre. Él habla de eso en Filipenses 2, que se hizo siervo, se hizo hombre, pero aquí Juan usó la forma más cruda, donde Juan me presenta la divinidad de Jesús. En el mismo capítulo, él usa la forma más cruda para referirse a la humanidad de Jesús, se hizo carne. Y habiéndose hecho carne, habitó entre nosotros. Cristo, al hacerse carne, fue 100% hombre. Si no hubiese sido 100% hombre, no pudo habernos representado adecuadamente. No pudo haber sido el sumo sacerdote ideal para que se identificara con mis luchas y mis tentaciones. No hubiese podido cumplir la ley a mi favor. No hubiese podido tomar mi lugar en la cruz. De manera que es justamente el hecho de que Cristo es hombre verdadero, 100%, que le permitió hacer todo eso. Y en cuanto a mi humanidad se refiere, si tú exceptúas el pecado que mora en mí, Cristo tuvo todas y cada una de las cosas que tú y yo tenemos en nuestra humanidad, excepto pecado, obviamente. Quizás esta noche hablemos un poco más sobre eso, pero Jesús tuvo un cuerpo humano, una mente humana, una voluntad humana y un espíritu humano, junto con una voluntad divina y un espíritu divino. Juan agrega que una vez Él se hizo carne, habitó entre nosotros. Ahí el verbo habitó viene de un vocablo en el original que tiene que ver con el tabernáculo, de manera que nosotros pudiéramos decir que cuando Cristo vino, Él vino y tabernaculó con nosotros. ¿Qué era el tabernáculo? El lugar de morada de la gloria de Dios, donde Dios quería simbólicamente habitar con su pueblo. Cuando Cristo vino, en Él moraba la plenitud de la divinidad. Él era el nuevo tabernáculo. Él tabernaculó entre nosotros. De hecho, Cristo
dijo algo similar. Él dijo, destruir este templo en Juan 2:19 y en 3 días lo levantaréis. Se estaba refiriendo a su cuerpo, a su muerte y a su resurrección. Destruye este templo, este tabernáculo, y en 3 días lo voy a levantar. Piensa por un momento el tabernáculo del Antiguo Testamento y el tabernáculo del Nuevo Testamento. Aquel tabernáculo en el Antiguo Testamento estaba supuesto a ser erigido en medio del pueblo. El pueblo tenía que construir sus casas alrededor del tabernáculo. Eventualmente Moisés tuvo que sacarlo de medio del pueblo después que el pueblo pecó. Pero la idea original era que todas las casas iban a ser construidas alrededor del tabernáculo en un ángulo de 360 grados, mirando hacia el tabernáculo, enfatizando la centralidad de la persona de Dios y de la adoración a Dios. Pero ahora nosotros tenemos un nuevo tabernáculo en Cristo, de manera que nuestras vidas debieran estar todas orientadas hacia la persona de Jesús, porque Él es el nuevo templo tabernáculo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la gente tenía un edificio que podía visitar, un edificio donde podía ir a ofrecer sacrificio. En el Nuevo Testamento nosotros no tenemos un edificio, nosotros tenemos una persona, y es la persona de Jesús, donde yo no voy simplemente a visitar, yo puedo hablar con Él en oración. El hombre en el Antiguo Testamento ni siquiera podía hablar con Dios. Él tenía que ir al sacerdote y expresarle sus pecados al sacerdote. Y el sacerdote ofrecería sacrificio por el pueblo, de manera que el sacerdote le hablaba a Dios de parte del pueblo, el profeta le hablaba al pueblo de parte de Dios, pero el hombre ni siquiera podía hacer tal cosa. De ahí que el velo estuviera cerrado todo el tiempo hasta el momento de la crucifixión, cuando el velo se rasgó en dos. Después que el Logos se había hecho carne. ¿Recuerda que estaba en el tabernáculo? En el lugar santísimo. Había el arca del pacto. ¿Recuerda que estaba en el arca del pacto? Entre otras cosas, las 2 tablas de los 10 mandamientos representando la ley de Dios. El nuevo tabernáculo del Nuevo Testamento no viene lleno de la ley de Dios, aunque Él representaba dicha ley también, viene lleno de gracia y de verdad. Versículo 14, Juan 1. Tú puedes ver la diferencia entre aquel tabernáculo y este tabernáculo. Dios no nos dio la ley por medio de Jesús, la dio por medio de Moisés. Pero cuando Jesús se encarna, Él nos dio su gracia y su verdad. Algo más. Cuando Moisés iba a hablar con Dios y Dios iba a hablar al pueblo a través de Moisés, Moisés iba al tabernáculo. El tabernáculo era el lugar de adoración, pero era el lugar de revelación. Cuando Cristo viene y se encarga, Él es la ofrenda, Él es el sacrificio, Él es el centro de adoración, pero Él es la revelación. Él es la revelación final del Padre para con el hombre. Tú puedes ver una vez más que el hecho de que Él vino y se encarnó y tabernaculó con nosotros y nos enseñó, nos mostró al Padre, fue algo extraordinariamente misericordioso de parte de Dios, que nos dio a su Hijo. Y nos dio a su Hijo como revelación. En Cristo se unió lo viejo y lo nuevo, la ley y la gracia, la justicia y la misericordia de Dios. Pero para eso Él tenía que dejar su posición como Dios y venir y encarnarse y habitar entre nosotros. El tabernáculo era el lugar de los sacrificios. Era el lugar donde el sacerdote entraba y ofrecía sacrificio por el perdón del pueblo. Cuando Cristo se encarna, Él es el sacrificio, Él es la ofrenda y Él es el sacerdote que se ofrece a sí mismo. Ya no hay más necesidad ni de sacrificio ni ningún otro sacerdote, porque el sumo sacerdote de Dios, la segunda persona de la Trinidad, ha venido y ha sustituido todos los
sacerdotes anteriores y ha sustituido todos los sacrificios anteriores. Él fue el último sacrificio y Él fue el último sumo sacerdote para con nosotros y lo sigue siendo. Solo Cristo ha podido hacer algo semejante. Solo Cristo era el sacerdote y la ofrenda al mismo tiempo. Hoy en día mi adoración no consiste en ir un solo día a la semana, el día de reposo, a ofrecer sacrificio. Como el Espíritu de Dios vive en nosotros, lo cual ha sido hecho posible por la encarnación de Cristo, ahora mi adoración es un estilo de vida, de obediencia a la voluntad de Dios. Es algo continuo. Y eso lo hizo posible el hecho de que Cristo tabernaculara con nosotros, cumpliera la ley a cabalidad, fuera y se ofreciera en la cruz y eventualmente resucitara al tercer día. Ahora Juan nos dice que cuando Él hizo eso y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria. Wow. ¿Tú recuerdas que Moisés tenía una pasión por ver la gloria de Dios? Por ver el rostro de Dios. Entre los hebreos, aparentemente, según ciertas tradiciones, desde que Dios expulsó a Adán y Eva del huerto, como que el hombre hebreo quedó con ese deseo de volver a ver la cara de Dios, el rostro de Dios, la gloria de Dios. Y lo que Moisés estaba haciendo quizás, en parte, era expresando ese deseo que ya aparentemente circulaba entre ciertas personas. Y ahora, y Dios le dice a Moisés, nadie puede ver mi gloria o mi rostro y vivir. Por eso es que Dios pasa y Él esconde a Moisés en esa roca, ¿verdad? Ya en la montaña, y le permite a Moisés ver la espalda de Dios. Pero ahora, cuando Cristo se encarna, Juan dice, nosotros vimos su gloria. Wow. Nosotros vimos lo que Moisés ansiaba ver. Porque el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. La pregunta sería, ¿cuándo vieron ellos la gloria de Cristo? Bueno, ellos tuvieron múltiples oportunidades para verla de diferentes maneras. Yo creo que cuando Jesús sanaba a los enfermos, ellos estaban viendo parte de esa gloria, de ese poder que Él tenía. Cuando Jesús se levantó e increpó los vientos y los vientos se detuvieron, yo creo que ellos vieron en gran medida la gloria del poder de la palabra que salía de los labios de Jesús. Yo creo que ellos vieron la parte de esa gloria de Dios cuando Jesús se para delante de la tumba de Lázaro y dice, Lázaro, sal fuera, y Lázaro sale inmediatamente. Y él le dice, bueno, ahora ustedes lo desenvuelven. Qué bueno que Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, porque si Él no especifica, todos los muertos se hubiesen levantado al mismo tiempo. Ese es el poder de su palabra. Yo creo que ahí hubo un despliegue de gloria. Pero hubo un momento especial donde ellos probablemente, quizás Juan se estaba refiriendo a eso, cuando ellos vieron la gloria del Logos. Cuando Cristo lo invita al monte de la transfiguración, y de repente en presencia de Juan, Jacobo y Pedro, resulta que Cristo es iluminado y lo que sale de él, sus ropas, se volvieron blancas, no dice como la leche, como la luz. Es como si de repente el Logos, permítame la expresión, se hubiese abierto el zipper o el cierre y hubiese permitido que la gloria del inmortal saliera para que el mortal viera. Y tan extraordinario fue ese momento que Pedro no quería salir de allí. Quería quedarse, quería hacer 3 tiendas, y al final de la experiencia Jesús le dice, no se lo digan a nadie. Wow. Ese debió haber sido un momento glorioso, donde Cristo como que abre el uniforme de la carne, si tú quieres, y se convierte en la fuente de luz.
La ciencia nos dice que los colores no existen, que solamente hay un color, que en esencia cada superficie refleja una de las ondas de luz de los rayos de la luz. Bueno, las ropas de Cristo perdieron su color y Él se convirtió en un rayo de luz, porque sus ropas se volvieron blanco como la luz. Ahora, ellos terminaron viendo la gloria del Logos de una manera que jamás se lo hubiesen imaginado. Ellos terminaron viendo la gloria del Hijo de Dios, del Dios encarnado, en un momento y de una forma cuando ellos jamás lo hubiesen imaginado. Escucha lo que Juan 12:23 registra. Cristo hablando. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Cuál hora? La hora de su crucifixión. Para el pueblo judío, la cruz era un instrumento de vergüenza. No había muerte más vergonzosa y bochornosa que la cruz. Para el Logos, cuando fue y se encarnó y luego se crucificó, ese era su momento y su hora de gloria. Dice William Barclay que para los discípulos el ser glorificado implicaría que los reinos de la tierra vendrían a someterse a sus pies. Pero que para Cristo el ser glorificado implicaba el ser crucificado. Wow. Ellos vieron esa gloria. Ellos vieron la gloria del Logos encarnado, clavado a un madero, exponiendo de la mejor forma posible el amor, la gracia, la misericordia, el perdón y aún la justicia de Dios, cuando toda la ira de Dios cayó sobre los hombros y este Logos encarnado absorbiendo toda la ira de Dios, cumpliendo con la ley de Dios y al mismo tiempo reflejando el perdón, la misericordia, la gracia de ese mismo Dios. La cruz bochornosa se constituyó en un momento glorioso. Y ese fue el propósito de la encarnación. El propósito último fue la redención del hombre. Claro que Cristo nos dejó un modelo. Claro que Cristo nos mostró al Padre. Claro que Cristo nos enseñó la verdad. Claro que nos enseñó el camino. Pero al final, el propósito de la cruz era la rotura final de la enemistad del hombre con Dios, reconciliar al hombre con Dios. Y eso no podía ser hecho a menos que el Logos se encarnara y habitara entre nosotros. El Dios creador y sustentador del universo, el que estaba en el principio, el que estaba con el Padre desde el principio, el que disfrutaba del amor del Padre y de la gloria del Padre desde toda la eternidad. Aquel que no solamente estaba con Dios Padre, sino aquel que era Dios. Aquel que vino lleno de gracia y de verdad. Aquel en quien estaba la vida. Aquel en que Dios había depositado toda su confianza para la redención del hombre. Aquel ser glorioso y divino tuvo que hacerse carne y habitar entre nosotros. Y eso Él lo hizo humillándose hasta lo sumo. Como Filipenses 2 describe y como veremos esta noche. Pero cuando hablemos de la humillación de Cristo, yo quiero que tú recuerdes la exaltación de Cristo a través de estas palabras de Juan. ¿Cómo es que Juan lo presenta? Antes de venir y encarnarse en toda su gloria, en su existencia eterna,
en la gloria con el Padre, en el amor del Padre, esa es la persona que un día dice, sí, Padre, yo estoy dispuesto a bajar, a descender y a humillarme para que los elegidos por ti en la eternidad pasada puedan ser redimidos por mí en el presente, para que ellos puedan vivir eternamente contigo, conmigo y con tu Espíritu. Padre, gracias. Jesús, gracias. Espíritu de Dios que inspiraste estas palabras, gracias. Gracias porque nosotros no tenemos idea, aún después de estudiar y leer y volver a estudiar, cuánto te costó el tú venir y encarnarte. Pero siendo todo lo glorioso que tú eres, que has sido siempre, nosotros te damos gracias que tú hayas venido a rescatar rebeldes para convertirlos en adoradores, a rescatar enemigos de Dios para hacerlos hijos adoptivos o adoptados de Dios. Y que luego de todo eso tú no te avergüences de llamarnos hermanos, a pesar de la forma como muchas veces te hemos deshonrado. Gracias por una gracia tan grande en la persona de tu Hijo, oh Dios. Que nosotros no salgamos de este fin de semana de la misma manera como lo comenzamos, o de esta semana. Que nosotros seamos completamente transformados por las verdades que sean expuestas de tu palabra para la gloria de tu Hijo, en cuyo nombre oramos.